Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura y hoy me gustaría hablaros del proyecto en el síndrome de Moebius y el hallazgo de mutaciones de novo en dos genes, Plexin-D1 y Ref3L, y esto lo he llevado a cabo en colaboración entre la Universidad de Murcia y Radboud UNC en Nijmegen. Primero, una breve introducción al síndrome de Moebius. El síndrome de Moebius es una enfermedad neurológica congénita rara que afecta a uno entre 500.000 recién nacidos y tiene dos síntomas que lo definen. El primero es la parálisis facial, lo que conlleva a problemas de expresividad de estos pacientes y tienen problemas de relacionarse con las personas, además como humidificación de los ojos. Y el segundo síntoma es un impedimento en los movimientos laterales de los ojos, lo que causa un estrabismo convergente. Pero además, este síndrome, normalmente estos pacientes suelen conllevar otros síntomas adicionales. Entre los más frecuentes está la anomalía de Poland, que es la ausencia del músculo pectoral, también los pies zampos, pero también tienen problemas en la devolución y problemas respiratorios al nacer. A nivel neurológico está descrito que hay una alteración de dos pares craneales, el 6 y el 7, como aparecen... Aquí, este es el 6, y ambos nacen y salen desde la parte ventral del tronco encefálico. El 6 es el nervio que inerva el músculo ocular externo y el 7 es el nervio facial que inerva toda la musculatura facial. Sin embargo, se ha observado una amplia variedad de alteraciones neurológicas, la mayoría de ellas a nivel del tronco encefálico, y se considera que este síndrome está producido por una alteración de toda la región del tronco encefálico en lugar que de una alteración aislada de los pares craneales. La etiología, desde su descubrimiento por Graafe y Moebius, ha sido desconocida. Sin embargo, ha habido dos principales hipótesis, la vascular y la genética. La teoría vascular expone que debido a hay un problema vascular durante el desarrollo. Este problema vascular conlleva a una hipoxia de la zona del tronco encefálico, lo que da lugar a las alteraciones neurológicas que observamos en los pacientes. Y estos problemas vasculares pueden ser secundarios o bien a factores intrauterinos durante el embarazo de la madre o también por el uso de teratógenos como es la cocaína o el misoprostol, ya que se ha visto que en regiones como Brasil el uso de misoprostol como abortígeno hay una mayor incidencia del síndrome de Moebius. Sin embargo, todos los casos de Moebius no se explican por los problemas teratógenos y hay numerosos casos de familias con síndrome de Moebius que presentan una sintomatología un poco diferenciada. Pero he de decir que la mayoría de los casos de Moebius son esporádicos y no hay ningún otro miembro de la familia que esté afectado, incluso la descendencia no está afectada. El objetivo de nuestro proyecto era identificar si esos casos esporádicos, que son los típicos de Moebius, tienen una causa genética, identificar cuál era esta causa genética. Y nuestra hipótesis era que estos casos esporádicos estaban causados por mutaciones de novo, como ocurre en muchos otros síndromes y se ha demostrado. Para ello, en la estrategia que hemos utilizado, hemos secuenciado el exoma de 8 casos esporádicos y en dos de estos casos hemos secuenciado también los padres. El análisis del exoma nos permitió hallar una mutación de novo en el gen Plexin-D1 o Plexina D1. Este gen pertenece a las familias de las flexinas, que son proteínas extracelulares de membrana, y se ha visto que tienen un papel fundamental durante el desarrollo para la guía de los axones y los vasos sanguíneos. Además, he de decir que este gen era el mejor gen candidato para la parálisis facial y el síndrome de Moebius anteriormente, pero no se había identificado ninguna mutación. Así que nos pusimos muy contentos cuando vimos esto y secuenciamos todo el gen entero. Entraron en nuestra cohorte de pacientes, que son alrededor de unos 100 pacientes, entre pacientes de Moebius y parálisis facial. Gracias a ello encontramos 2 mutaciones más de novo. Decir que las 3 mutaciones son missense y, sin embargo, el primer paciente
está muy severamente afectado, que tiene problemas vasculares, tiene problemas motores, problemas del sistema esquelético, incluso retraso mental. Sin embargo, el segundo paciente solo tenía problemas motores adicionales a los característicos de Moebius, y el tercer paciente solo tenía los característicos de Moebius. Para establecer una causa mayor entre la alteración de plexina D1 y los pacientes de Moebius, lo que hicimos, ya se sabía que a nivel de ratón y en pez cebra hay una alteración de los vasos sanguíneos y el sistema esquelético, pero nosotros queríamos ver si había una relación entre las alteraciones neurológicas, y para ello analizamos el cerebro de los tres genotipos de mutantes de plexina D1 en estado embrionario de 16,5, y vimos que había una hipoplasia de algunas estructuras de fibras neurales, como son el cuerpo calloso, que aquí está una hipoplasia muy severa, también de la comisura anterior y del fascículo retroflexus. Estas tres estructuras son estructuras de fibras neurales que establecen conexiones entre distintas regiones del cerebro, y ya se había identificado que el fascículo retroflexus está alterado en algunos pacientes de Moebius. Además, en casos post-mortem de pacientes de Moebius y de parálisis facial, se había visto que el número de motoneuronas que se encuentra en el núcleo motor del facial, aquí en amplificado, era menor en los pacientes comparado con los controles. Entonces contamos el número de neuronas en los tres genotipos de ratón, y vimos que había una disminución muy significativa del número de motoneuronas a nivel del núcleo facial en los homocigotos comparado con los controles. Pero nosotros sabemos que durante el desarrollo el núcleo motor del facial las motoneuronas sufren una migración que va desde R4 hasta R6, y esto va desde el día 10 hasta el día 14. Entonces, nosotros sabíamos que otros miembros de la familia de las plexinas hay un defecto en la migración de estas motoneuronas, y queríamos comprobar si también en los mutantes de plexina D1 se producía este efecto migratorio. Esto lo hicimos al estadio 16,5, porque a este estadio todas las motoneuronas deben haber llegado a su destino final en el núcleo motor del facial. Y vimos que tanto en heterocigotos, se pueden ver aquí las motoneuronas, como en homocigotos, algunas neuronas aparecían todavía en R4 y R5 y no habían alcanzado su destino final en R6. Por lo que suponemos que la sintomatología de los pacientes de Moebius puede ser causada por un defecto migratorio. Pero además, el análisis del exoma reveló otra mutación de novo. Esta vez fue en un exoma que se realizó en un caso aislado, en el gen Refriel. Refriel codifica para la subunidad catalítica del ADN polimerasa Z y tiene un papel muy importante en la reparación del ADN. Este gen también hicimos lo mismo, lo secuenciamos en nuestra cohorte de pacientes y encontramos otras dos mutaciones. La primera, decir que la primera mutación es una canonical splice site mutation, la segunda es una missense y la tercera es una nonsense. Y aquí otra vez encontramos que el fenotipo de los pacientes es muy diferente. Mientras el primero que porta la canonical splice site mutation estaba muy gravemente afectado y tenía ausencia de algunos dígitos, tenía la anomalía de Poland y también problemas de corazón, si recuerdo bien. El segundo simplemente tenía la sintomatología de Moebius, y el tercero tenía un fenotipo de parálisis facial, tenía el impedimento del movimiento lateral de los ojos. Así que otra vez no pudimos establecer una relación entre el fenotipo y el tipo de mutación. Como la primera mutación afectaba el splicing, nosotros quisimos ver si se predecía que afectaba el splicing. Analizamos el ARN mensajero del paciente, comprobamos con los controles que había una reducción de la expresión de este gen en el paciente comparado con los controles. Además, hicimos un análisis del cDNA y vimos que había dos bandas adicionales que representaban la elección del exón 10 y del exón 9 y 10. También queríamos establecer si la deficiencia de Ref3L producía un fenotipo, y este solo lo realizamos el análisis en heterocigotos, porque los homocigotos son letales a nivel embrionario. Y vimos que el volumen del espacio subaracnoideo de los mutantes comparado con los controles estaba aumentado en los heterocigotos, y también el volumen del tronco encefálico
de los heterocigotos estaba disminuido comparado con los controles, lo que suponía una hipoplasia de algunas estructuras neurales. También contamos el número de motoneuronas, comparamos y observamos una disminución muy significativa del número de motoneuronas en el núcleo del facial. Además, se había demostrado el papel fundamental que tiene Ref3L en la replicación del ADN. Entonces, sabíamos cómo actuaba en la deficiencia bialélica, pero no si seleccionábamos uno de los alelos. Así que utilizamos fibroblastos embrionarios de ratón y los sometimos a PPDE, que es un agente que produce daño en el ADN, y vimos que los heterocigotos, que aparecen en azul, tenían un porcentaje de supervivencia inferior a los controles. Y también para ver si la replicación se producía de forma normal, en condiciones normales los tres genotipos celulares tienen una replicación normal, sin embargo, cuando los exponemos a BPD, vemos que los heterocigotos tienen una leve pero significativa defecto en la replicación. Entonces, las conclusiones de este proyecto son que el síndrome de Moebius es una enfermedad genética en un cierto número de pacientes. Hemos identificado 2 casos, pero se esperan más. Que hay mutaciones en genes con funciones diferentes producen el mismo fenotipo, pero también mutaciones en el mismo gen producen diferente fenotipo, que el síndrome de Moebius y la parálisis hereditaria congénita podrían ser condiciones bialélicas y que a lo mejor esas diferencias en el fenotipo pueden ser explicadas por factores ambientales o mutaciones en genes en regiones no codificantes. Y me gustaría dar las gracias a los grupos con los que he participado, tanto en Murcia como en Holanda. Y si tenéis alguna pregunta.